Que quede yo de anfitrión y voy dejando entrar. Dale. Sí. Y quedas liberada de esa función. Ya. Listo. Ya. Ahí Ya. está. Listo. Partamos por la hora, yo creo. Ujú. ¿Sí? Démosle. Último minuto y partimos. Dale. ¿Sí? Un minuto partimos. Última clase del Último curso. encuentro, sí. Ah, Se nos acabaron nuestros jueves de conversación. sí. Vamos a tomar vacaciones. Pero ahí hay que mantener el WhatsApp y tratar de mantenerlo vivo. Sí, hacen falta los espacios de conversación, compartir experiencias. Y miradas también, que eso es lo bonito. Esta mirada más integrativa de las cosas. Sí, algo habrá que idear, Jaime. Hay hartas ideas rondando. Concuerdo. Jaime escribió en el chat que algo hay que hacer. Y algo hay que hacer. Hay que aprovechar el impulso. Hay mucho interés. Sí. Jaime desde México. Sí. Yo creo que estamos, ¿no? Y partamos. Sí. Ya. Dan su mano. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la última clase de este programa de 4 clases con distintos expositores para hablar de aquello que no se habla mucho y generar puentes de conexión. El título es Conciencia y Política. Cerramos con broche de oro, con Carmen Paz Molina, viene muy de cerca mi comentario, pero una felicidad inmensa que sea parte de la consultora Mindfulness. Ella es directora de Comunicaciones y Propósito de la consultora y tiene una experiencia de más de 15 años con encargos de jefatura en la clínica alemana. Entonces eso lo trae a la consultora y lo adapta a los nuevos tiempos y de eso nos va a hablar, de la experiencia como jefa y de lo que se necesita para liderar este nuevo mundo. Así que, sin más, ya Carmen Paz, todas las luces y micrófonos para ti. Vamos. Bueno, primero feliz de estar aquí, de compartir mi experiencia tan personal, en el fondo, de cómo me enfrenté a ser un líder tan distinto hace muchos años atrás. Como contaba Bruno, yo trabajé 20 años en una empresa grande, en una organización sólida, convencional, y como todas las personas, cuando salimos de la universidad soñamos llegar a ser jefes, a tener un cargo con un nombre, a destacarnos del resto, a cumplir todos esos sueños que tenemos. Y la mayoría de las personas, cuando las nombran jefe, se sienten orgullosos, van a tener una oficina distinta, se van a poder sentar en las reuniones donde se toman decisiones, donde están los jefes y todo. Pero en ese instante, cuando me tocó a mí ser jefe, me ocurrió algo muy especial. Yo esa noche, después que me habían dicho si quería tomar este cargo, hacerme jefe de esta área, sentí angustia, sentí pena, y la verdad es que no quería. Y no era porque no quisiera desde el reconocimiento que me estaban haciendo, porque lo hacía bien y me lo merecía, sino que tenía que ver porque había una serie de factores que iban a cambiar. De partida, yo iba a salir de estos grupos de conversación que uno tiene con los compañeros, y así como Daniel Martínez hablaba la otra vez y decía que hay gente que uno se alegra cuando llega y hay gente que se alegra cuando se va, la mayoría de las veces, o la experiencia que yo tenía con los jefes, era que cuando llegaba el jefe, era como que lata, se cambiaba la pantalla, uno dejaba de hablar de los temas que estaba hablando personales. Entonces, yo pasaba a ser ese jefe, esa persona con la que muchas veces no se habla o no se comparte en el día a día. Entonces, para mí, desde ese punto, era como, no quiero, yo quiero seguir siendo la que soy y si quieren tomo más responsabilidades, pero no quiero que cambie mucho mi forma de conectarme con el resto. Y empecé en ese minuto,
estaba pasando por varios procesos personales y también había incluido lo que era el mindfulness dentro de mi vida como una herramienta para mí. Y empecé a ver cómo podía ser yo un líder más empático, un líder distinto, un jefe no convencional como esos de los que todos huían. Pero para hacer eso, ¿de dónde sacaba experiencia? ¿Dónde miraba? ¿Cómo lo hacía? Entonces empecé a buscar literatura, mirar cómo lo hacían las grandes organizaciones afuera, cómo eran esos líderes que generaban cercanía con las personas, que lograban objetivos, pero que lo hacían de una manera distinta. Y ahí fue cuando empecé a encontrar varios referentes a nivel mundial. Y eso es lo que les quiero compartir. ¿Quiénes fueron esos referentes? ¿Qué puntos me hicieron como, o me llamaron más la atención y los empecé a aplicar con mi equipo? ¿Y cuáles fueron los impactos que finalmente se fueron produciendo? Porque una de las cosas más importantes es que todo esto parte desde mi propia intuición. Yo quería ser distinta, yo quería liderar desde otro lugar, pero ¿qué pasaba con dentro de una organización tan convencional? Era la rara. Entonces, incluso, ahí les voy a contar varias experiencias de cosas que me pasaron, pero lo que vengo a decir es que en ese tiempo, estamos hablando 15 años atrás, 10 años atrás, yo tenía que seguir una serie de patrones que tenían los jefes, una serie de formas de administrar, de relacionarse con la gente, que era como lo conocido y lo convencional. Entonces, desde ese era mi suelo y eso era lo que yo tenía que hacer. Uno en la universidad nunca le enseñan a ser jefe. En ese entonces a nadie nos enseñaba, no, el liderazgo no era un tema, las jefaturas, nada. A uno le enseñaban cómo ser eficiente, cómo realizar de mejor manera su trabajo, cómo lograr objetivos, cómo resaltar desde ese lado. Pero había una serie de habilidades que tenía que ver con gestionar a los equipos humanos, trabajar con personas que no teníamos conocimiento. Entonces eso es lo que vengo a compartirles y voy a compartir una presentación que preparé tomando como a los principales personajes o la literatura en la cual me fui basando para ir experimentando desde el no saber cómo ser un líder distinto. Entonces lo que vamos a hablar hoy día es del liderazgo y propósito, porque aunque ustedes no lo crean, creo que estas palabras están súper unidas. Para ser un buen líder, primero tengo que tener claro cuál es mi propósito. ¿Por qué estoy en el cargo que estoy? ¿Qué quiero lograr en esta posición que me tocó estar? Entonces, un referente que encontré hace mucho tiempo fue Chad Meng Tan, que más le llaman Meng, que es más conocido, que era la persona que en Google, él era un ingeniero de software que estaba en el área de generar este buscador que funcionara eficiente, imagínense lo cuadrado que podría ser su mente, pero él fue una persona que empezó a introducir las prácticas de mindfulness o hablar de mindfulness dentro de la organización y hablar de inteligencia emocional, que eran temas que en general en las organizaciones no se tomaban, no se hablaba de eso. Entonces aparece esta mirada distinta, donde él dice que finalmente las prácticas de mindfulness que cultivan la compasión resultan muy valiosas de implementar en los líderes, ya que les ayudarán a pasar de la perspectiva del yo a la perspectiva del nosotros. Y fíjense lo importante que es eso. Generalmente nosotros aprendemos a medida que vamos creciendo en la vida a enfocarnos en qué queremos nosotros, qué queremos lograr, qué objetivos quiero cumplir yo, qué metas tengo, qué sueños tengo, pero siempre desde el yo. Pero cuando pasamos a ser un líder, una de estas habilidades que caracterizan a un líder más auténtico es cuando se sale del yo, del egocentrismo, y empieza a desarrollar esta mirada inclusiva que tiene que ver con pensar en nosotros como equipo, en nosotros como empresa, y salirme de estos objetivos que son solamente míos para llegar a ese espacio donde podemos juntos lograr objetivos en común. Entonces, un experto, bueno, esta cita también aquí lo puse, uno de los objetivos que dice Meng que tiene
dentro de, hoy en día él en Google está a cargo del área de talentos de Google, y reforzando todos estos temas que tienen que ver con mindfulness, inteligencia, o sea, eh, ay, bueno, todos estos temas de habilidades más blandas dentro de los equipos y sobre todo de los líderes, y él dice que su objetivo principal es iluminar las mentes, abrir los corazones y crear la paz mundial. O sea, imagínense cómo mezcló estos tres elementos: la mente, el corazón, pero también el impacto que hay más allá de lo que yo hago. Men también habla en este libro, que es En busca de tu interior, que escribió el 2012, hace referencia a que Jim Collins, que es un empresario, un consultor empresarial, que habla también de los líderes, en el fondo, de cómo son los líderes que hacen diferencia dentro de sus empresas. Él dice que los líderes que hacen sobresalir a sus empresas muestran una combinación paradójica de dos cualidades aparentemente contradictorias, que es la gran ambición y la humildad personal. Fíjense qué sucede aquí. Finalmente, como líder, necesito tener la ambición de ser el mejor, necesito tener esta fuerza de querer sobresalir, lograr logros, diferenciarme como empresa, como equipo, como persona, pero si lo hago desde el lugar de la humildad personal, si no solamente soy yo el que logra este brillo, sino que somos un equipo, el que trabaja en pro de un propósito en común, es completamente diferente. La empresa y la organización se comporta de una manera diferente, los equipos se comportan distintos. Por lo tanto, esta característica o esta doble característica haría que finalmente esta mirada hiciera que los líderes que tienen estas dos unión de características sean más inspiradores y a la vez sean más eficientes o efectivos dentro de una organización o en un sistema común. Otro gran libro que en ese minuto llegó a mis manos y me acuerdo que fue como reinventar las organizaciones. Qué importante era saber que una organización puede cambiar sus formas de hacer. Yo estaba en una organización sumamente tradicional, pero al empezar a leer este libro y ver que fuera en el área de la salud, en el área educacional, en el área, no sé, de distintos tipos de empresas, eran organizaciones que habían generado formas completamente distintas de reinventarse, y este personaje, o este autor, Frederic Laloux, dijo, hay empresas, las normó como organizaciones TIL, que estas empresas o estas organizaciones, sin conocerse unas con otras, tenían entre ellas tres grandes características que son un poco las que yo empecé como a aplicar en mis equipos. Uno, que era la autogestión. Estas organizaciones TIL habían encontrado la fórmula de operar de manera eficaz e incluso a gran escala, con un sistema basado en las relaciones entre iguales, sin necesidad de jerarquía ni consenso. Fíjense lo que significa esto. Les va a parecer súper raro, pero hoy día yo me doy cuenta, en ese minuto cuando a mí me habían dicho que fuera jefa, justo venía un momento en que teníamos que cambiarnos de oficina. Entonces había un nuevo edificio, había un plano nuevo, donde cada uno de los jefes tenía que elegir la oficina que quería. Y para mí, cuando veía ese plano, decía, yo no quiero estar encerrada sola en una oficina. No me importa que tenga vista la cordillera, ni que sea la más grande, ni que tenga el espacio para poner la foto y la pizarra. Yo quiero estar con mi gente. Y en ese minuto fue muy raro, porque en el fondo era la única loca que estaba pensando en que no quería su oficina, que era como un estandarte del jefe, lograr un territorio dentro de la organización. Y me acuerdo que fui a hablar con mi jefa y le planteé que qué pasaba si me permitía, en vez de que me cerraran mi oficina, dejarla abierta para poder seguir trabajando con mis compañeros, con mi equipo. Y me acuerdo que en ese momento me miró y me dijo, pero ¿cómo? O sea, elige la oficina que tú quieras. ¿Por qué? ¿Por qué quieres estar con tu gente? ¿Y qué va a pasar el día que los quieras retar o llamar la atención? Y ese punto
me llamó mucho la atención. Y yo le dije, bueno, pero si tengo que retarlos, como dices tú, o hablar algo privado, personal, abajo hay un café, puedo invitarle a un café y podemos conversar abajo. Era loco en ese minuto. Y dentro de lo que yo había estado viendo, era que la mayoría de las organizaciones y las empresas habían terminado con este sistema de cubículos y habían hecho estas plantas libres, que hoy día uno los ve en todas partes. En ese entonces, estoy hablando hace 10 años atrás, no era así. Entonces yo decía, en otras partes se trabaja con planta libre, se sientan todos juntos, está el jefe incluso, y pueden compartir, puedo observar cómo llegan en la mañana, si les pasó algo en el trayecto de la casa al trabajo. No quiero perderme eso. Finalmente, después de mucho insistir, me dijeron que ok, que me permitían no tener mi oficina cerrada y sentarme con mi equipo. Y con el paso de los años, eso hizo una gran diferencia. Yo tenía la información de cómo estaba cada uno, trabajábamos más de la confianza, y hoy día qué importante es eso, cómo los líderes se paran desde la confianza y no desde el control. Cómo hoy día con el teletrabajo, con la pandemia, ¿qué está pasando? Yo confío en mi trabajador, yo confío en la persona que está en su casa, autogestionando su tiempo, sus recursos para poder hacer sus tareas. Pero ¿qué pasa con el jefe que es controlador? Va a estar llenándolo de reuniones, va a estar quizás llamándolo constantemente, va a estar asesorándose que la persona no deje de cumplir con ese horario que es, que es el conocido. Entonces, esta nueva mirada del mindfulness tiene que ver con esta gran habilidad que tiene que ver con la autogestión, de permitir confiar en que el trabajador puede administrar sus tiempos, sus tareas, en base a esto, a la confianza que uno como líder le entrega a ellos. Entonces esta mirada también es una mirada que hoy día en ese minuto era muy lejana y hoy día es necesaria para la forma en que estamos empezando a trabajar. Otro punto importante que unía a estas dos empresas que estudió Frederic Laloux era la plenitud. Estas empresas habían desarrollado un importante conjunto de prácticas que invita a sus miembros a recuperar su integridad interior y acudir al lugar de trabajo con todo lo que son. Y esto qué importante es, porque muchas veces pensamos que las personas son trabajadoras en el trabajo y seres humanos fuera del trabajo, o que tienen vida personal y vida laboral. Pero resulta que hoy día con la pandemia nos hemos dado cuenta que somos seres integrales, que lo que me pasa en mi casa me afecta en el trabajo y que lo que me pasa en el trabajo me afecta en la casa. Entonces, ¿cómo me paro yo como jefe? ¿Haciéndome el loco de que la persona tiene problemas en su casa? ¿O integrando lo que le está ocurriendo para que lo podamos navegar juntos en lo que ocurre en el día a día en la oficina? O algo muy personal, por ejemplo, pude ver que en la pandemia, aquellos jefes que no cuidaban a su gente, obviamente el trabajo se vio impactado. Yo tenía un equipo de personas que trabajaban muy lejos de nuestra oficina de trabajo, por lo tanto, algo que se tardaban 1 hora en desplazarse de un lugar a otro, les tomaba 3 horas, 4 horas, y incluso no sabían si en el trayecto se iba a encontrar con una nueva protesta, si algo iba a pasar, qué pasaba con el jardín infantil de los hijos. Había una serie de temas que en ese momento del estallido social estaban dando vuelta en la cabeza de las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Yo, al saber la vida personal de cada uno de mis integrantes, dónde vivían, si tenían hijos, no tenían hijos, si tenían pareja, no tenían, si tenían redes de apoyo, no tenían redes de apoyo, empecé a darme cuenta que para ellos, día a día, esta rumiación mental de lo que iba a pasar, de cómo se iban a volver a sus casas, cómo iban a llegar, era obvio que iba a afectar el laboral día a día. Por lo tanto, hicimos un acuerdo. Ustedes vengan a trabajar, trabajen tranquilos, que yo a tal hora los llevo hasta un punto más cercano a un metro o más cercano a su casa donde puedan llegar. Entonces, eso permitía que ellos el tema de cómo volver a su casa disminuyera, pudieran trabajar, e incluso si había algo pendiente que no hubiesen alcanzado a terminar en ese horario, ok, después me lo mandaban cuando llegaran a la casa y terminaran de hacerlo, me lo podían mandar. O sea, el teletrabajo en ese entonces pudimos hacerlo, pero se unía la confianza y se unía también esto, que era importante pensar en la persona como integral,
en que tuviera una vida plena en ambos espacios, en lo laboral, pero también en lo personal. Y por último tenemos este elemento que es el propósito evolutivo, que tiene que ver con la percepción de las organizaciones TIL, que es que poseen una vida y un sentido de orientación propio. En vez de predecir y controlar el futuro, los miembros de la organización están invitados a escuchar y a entender aquello en lo que la organización desea convertirse, el propósito al que quieren servir. Y esto es sumamente importante porque muchas veces quienes son invitados a las planificaciones estratégicas, quienes son los que toman las grandes decisiones, quienes dicen a dónde van a ir, es un área de la empresa que no le entrega toda la información al trabajador. Por lo tanto, las personas trabajan como islas, cumplen una labor independiente sin saber cuál es el foco central de una empresa, cuál es el propósito que queremos lograr todos como comunidad. Entonces, hacer parte a las personas, hacerlos sentir que cada eslabón es parte de una gran organización y va en un propósito en común, independiente que este vaya cambiando. Probablemente el año pasado los propósitos de las empresas cambiaron completamente desde enero hasta diciembre. Entonces, tener esa capacidad de hacer bajadas de información, compartir el propósito en común y en el fondo transparentar o comunicar qué es lo que sucede al interior de la organización nos permite también trabajar de una manera distinta. Ahora, palabras como, por ejemplo, autogestión, plenitud, propósito, son palabras que finalmente tienen que ver con hoy día, con las nuevas formas en que estamos trabajando. Necesitamos hoy día lograr cómo trabajar plenamente con el teletrabajo, cómo como líderes ayudar a nuestros trabajadores a que sientan la confianza, la sensación de calma, de que todo va a estar bien. Pese que muchas veces ni nosotros mismos lo sabemos, pero un líder tiene que tener esa habilidad de ver cómo yo voy fomentando estas sensaciones, estas herramientas, voy enseñando a mis equipos. También en base a todo lo que hemos visto este año, todo lo que ha ido como cambiando o evolucionando en el ámbito laboral, aparecieron, por ejemplo, lo que tiene que ver con conectarnos unos con otros, colaborar, lo que tiene que ver con la transformación digital, cómo las cosas cambiaron las maneras de hacerse, los temas de inclusión y diversidad, la horizontalidad del poder. Es difícil seguir manejándonos de estas formas piramidales, donde el jefe está arriba y el resto de las personas están abajo. Necesitamos generar una horizontalidad, pasar de la jerarquía a la redarquía, que hablan muchas personas. Entonces, comienzan a haber procesos emergentes, incorporación de mujeres en cargos directivos, donde veíamos que muchas veces las mujeres son las que más fomentan el cuidado. También el impacto de las comunidades, el medio ambiente, todas estas son palabras donde creemos que las prácticas de mindfulness tienen que estar metidas ahí para hacer cambios, para generar formas distintas de hacer las cosas como las hacían. Otro gran referente que para nosotros ha sido este año una experiencia maravillosa es Mark Lesser. Durante este año la pandemia nos permitió estar cada miércoles, juntarnos con él a conversar distintos temas de actualidad, aprender de liderazgo, a cómo sobrellevar esta experiencia que estamos viviendo colectivamente como humanidad, de adaptarnos a los cambios, de manejar la frustración, la pérdida del control, la incertidumbre. Entonces, Mark fue una persona que en ese minuto me inspiró mucho. Él es un monje que finalmente trabajaba en la cocina de un monasterio, pero también ahí se dio cuenta que cualquier trabajo requiere de organización, administración, por lo tanto se metió un MBA y finalmente terminó compartiendo, tiene un libro que se llama 7 prácticas para un líder mindfulness, donde también entra a entregar estas herramientas del mindfulness a los equipos de liderazgo, a los líderes, para que los apliquen en sus equipos. Y citas como importantes o como que me hacen sentido compartirle, es por ejemplo que el secreto mejor guardado de los negocios es que las organizaciones son
nada más y nada menos que personas trabajando juntas. Fíjense, cualquier organización, cualquier espacio, un colegio, lo que sea, cualquier espacio, lo que lo hace o lo que lo forma son las personas, cómo interactúan unas con otros. Por lo tanto, el éxito de las organizaciones va a depender cómo interactúan, qué tan bien interactúan, cómo colaboran, cómo se comunican, cómo se cuidan entre sí, las lealtades. Qué importante es generar un equipo de trabajo donde no haya estos roces, me dijo, no me dijo, esta persona tiene más o esta tiene menos, él tiene más responsabilidad, menos responsabilidad, etc. Entonces, es importante darse cuenta de eso. Qué importante son las personas. Segundo, que para cultivar la mente de principiante no necesitamos agregar nada adicional. Porque de hecho cada actividad es nueva y cada momento está vivo. No necesitamos esforzarnos para crear la frescura de cada momento, simplemente podemos experimentarlo. Y esto de la mente de principiante es algo que enseñamos nosotros en nuestros talleres de mindfulness, porque es sumamente importante ir desarrollando esta capacidad de abrir las miradas de cómo vemos las cosas. Fíjense que finalmente un líder es un ser humano. Si yo como persona soy una persona insegura, soy una persona poco empática, soy una persona quizás cerrada mentalmente, lo más probable es que mi liderazgo se refleje de la misma manera en cómo lo gestiono. Entonces, ¿cómo voy abriendo esta mirada? ¿Cómo voy cambiando estos juicios con los que me he formado, me he desarrollado a lo largo del tiempo, he ido aprendiendo? ¿Cómo voy abriendo a distintas formas de hacer? ¿Cómo voy viendo lo mejor en cada uno? ¿Cómo voy viendo, en vez de problemas, oportunidades? Entonces, esta es una habilidad que me permite transitar los espacios de crisis, las dificultades, todo eso que ocurre cuando estamos en el día a día de una manera distinta, más como con una apertura más creativa y sin tanto juicio. Otra frase importante es, por ejemplo, una de las habilidades más subestimadas, pero más relevantes para ejercer el liderazgo, es la capacidad de escuchar. Y esto es sumamente importante. Nunca nos enseñan a escuchar. Generalmente estamos acostumbrados a que cuando alguien nos habla, nosotros lo interrumpimos, o completamos la oración, o hacemos las preguntas que queremos como que la persona se apure. Y aprender a escuchar nos puede permitir encontrar más información, tener más elementos para finalmente entregar un mejor resultado. Si yo soy un líder que va a una reunión con la mente abierta, con mi cabeza más calma, con esta apertura de escucha, de realmente entender cuál es la necesidad de lo que me están pidiendo, para qué me lo están pidiendo, y comenzar desde ese espacio de escucha con atención y abierta, hacer la bajada para luego transmitirla a los equipos y decir necesitamos esto es lo importante, va a ser una gran diferencia. Porque un líder que no escucha no va a poder tomar ese requerimiento, no va a poder dar una mejor solución, no va a poder generar el resultado que la empresa o que la organización requiere. Otro punto importante es el gran secreto de un líder, es que éste conecte con su vulnerabilidad, con su no ser experto. Es que lo habilita para conectar con los demás, les permite abrir nuevas conversaciones, parándonos en el no saber. Es como abrirnos al espacio a lo impredecible e inesperado. Y al mismo tiempo es de esa plataforma que podemos conectar con la vulnerabilidad de ser afectados por las cosas y de equivocarnos, y también con la humildad. Y este punto es sumamente importante. A los jefes, a los líderes, si hay algo que nos cuesta, es decir, no sé. O algo que aparece también aquí, que a mí me llamaba muchas veces la atención, era que yo cuando se abría un cupo de una persona y tenía que buscar un experto en algo, era un experto donde yo no sabía lo que él era experto, por ejemplo, un ingeniero. Yo necesitaba un experto en tal cosa. Entonces venía y yo quería el mejor experto y buscaba el mejor experto. Pero muchos me decían, ¿no te da miedo que él sea tan experto que te supere y que te acerruche el piso, por ejemplo?
Y yo decía, no, yo necesito al experto porque yo no sé de ese tema. Por lo tanto, yo tengo que rodearme de todos los expertos porque yo no lo sé todo. Es imposible que yo tenga todas las carreras, es imposible que yo todo lo sepa. Todo lo contrario. Entonces, cuando llegaba ese experto, también era reconocer, tú me vas a hablar algo que yo no sé, pero yo voy a confiar en que tú lo vas a hacer de la mejor manera y que vas a buscar el mejor resultado. Y ahí tenía que ver con esto de empoderar al equipo y que también reconocer que yo no tengo la respuesta de todo y que muchas veces en equipo encontrábamos mejores soluciones porque teníamos distintas miradas, porque cada uno podía aportar desde su experiencia y desde sus conocimientos. Por lo tanto, muchas veces yo me cuestioné si era válido decir que no sabía. Entonces en reuniones me preguntaban, ¿tú sabes? No sé, pero se lo voy a preguntar al experto. Él, la persona del equipo, él sabe. Entonces la vergüenza, ponerse rojo de no saber, pasaba de largo. Porque finalmente era la verdad. El experto era otro, simplemente yo lo había elegido a él y juntos podíamos dar el mejor resultado, quizás yo teniendo una mirada más global de cada expertise de cada uno. Entonces, qué importante es sacar ese ego, sacar esa etiqueta del experto, del conocedor, de tener las respuestas de todo. Cuando nos mostramos que en realidad no tenemos todas las respuestas, que también sentimos miedo, que también estamos inseguros, que en la pandemia estamos transitando las mismas situaciones del teletrabajo, del telecocinar, meter a los niños al colegio y todo, se genera otro tipo de vínculos con los equipos. Y eso es muy importante, porque en los momentos de vulnerabilidad estamos todos juntos en la vulnerabilidad. Y esta frase final, que es como para cerrar la presentación, y dejemos el espacio para las preguntas o lo que quieran compartir, es que finalmente Mark Lesser dice, tu trabajo es descubrir tu trabajo y entregarte a ello con todo tu corazón. Y eso es lo más importante, que finalmente, después de estos 15 años que estuve trabajando de jefa, y que apliqué todo esto que iba aprendiendo y leyendo, y que era una forma completamente rara de ser jefe, me di cuenta que cuando me llamaban de recursos humanos y me decían, ¿qué haces que tu gente viene feliz a trabajar y se levanta contenta? ¿Qué haces que no piden aumento de sueldo y son puros millennials que duran 3 años y llevan 7, llevan 8? ¿Qué estás haciendo? Yo decía, bueno, estoy aplicando esto que fui aprendiendo, que tenía que ver con el liderazgo basado en el mindfulness, que tenía que ver con encontrar cuál era mi propósito estar ahí. Yo quería ser la líder, que la empresa fuera la mejor en lo que estábamos, pero también que las personas con las que trabajábamos lográramos juntos eso. No era el reconocimiento para mí, era para mi equipo. Entonces, cuando a mí me felicitaban, felicitábamos al equipo. Incluso yo los invitaba y comíamos todos juntos y celebrábamos. Y eso hacía que ellos quisieran quedarse, que muchas veces yo les pidiera, ¿pueden venir hasta más tarde? Y me dijeran, sí, ahí estoy, no importa las horas que sean. Es que no tengo para pagarles hora extra, no importa. Pero después pueden tomarse la tarde libre si quieren, o pueden ocupar una mañana que necesiten para ir al banco a hacer otra cosa. Entonces, ese tipo de compromisos y ese tipo de cosas van haciendo que los equipos funcionen de manera distinta. Y finalmente, el año 2019, antes de la pandemia en septiembre, dije, tengo que llegar esto que aprendí yo a otros espacios. Yo quiero que haya más líderes que hagan las cosas desde este lado, que las organizaciones cambien, que cambiemos la forma en que hacemos las cosas. Y por eso renuncié a esos 20 años de trabajo para venirme a trabajar a la consultora, a unirme con Bruno y trabajar con los líderes para enseñar a navegar estos tiempos de incertidumbre y tener estas herramientas. Ahora, nunca pensamos que venía una pandemia y para nosotros fue un gran desafío porque finalmente se hizo realidad todo eso que estábamos viendo hace mucho tiempo, que la salud emocional y en el fondo el cuidar a las personas era un peldaño demasiado importante en una organización, que entregarles herramientas, que considerarlas más que un trabajador especialista en algo, sino que un ser más integral, también era importante.
Entonces hoy día estamos haciendo ese cambio desde este lugar y por eso queríamos compartirles nuestra mirada y lo que hacemos para ser líderes con propósito y reinventar las organizaciones, la forma en cómo lo hacemos. Así que eso, felices de haber estado hoy día y dejo el espacio para preguntas, lo que quieran compartir, reflexiones, bienvenido. Tenemos 15 minutitos. Muchas gracias, Carmen Paz, muchísimas gracias. Genial. Amigas, amigos, cosa que abran su micrófono y pueden hacerle preguntas, que me puedas complementar. Hola, mi nombre es Paz Acevedo. Yo tengo el placer de conocer a Carmen Paz. A mí la verdad Carmela es una persona de las que me emociona. Ella siempre, todo lo ha hecho desde el corazón. Ella es una persona muy solidaria, muy buena, por eso cuando la escucho, a mí me llegan mucho sus palabras. Así es que muy agradecida de la charla, estuvo muy lindo. Y eso, gracias, ustedes hacen una labor muy linda a la sociedad. Así que, todas mis felicitaciones. Gracias, Pasita. Gracias. Muchas gracias, Paz. Eso, abro el micrófono, lo que quieran. ¿Qué desafíos aparecieron en el camino? Ser la jefe rara. Dale, Jorge. Te felicito, yo creí que era un único dinosaurio, yo trabajé 7 años como gerente de supermercado, creo haber tenido los mejores equipos, y cuando me refiero a los mejores equipos, porque conocí a su familia, los conocí a ellos, y nunca dejé que me pusieran de prefijo don, sino era Jorge al igual que ellos, uno más. Trabajé en Montserrat, Egas, Unimark, todos los locales que tuve a cargo, tuve un grupo humano muy lindo, con varios todavía mantengo contacto, y varios cuando yo dejé los locales también los dejaron. No por seguir el jefe, sino por el ambiente de trabajo. Creo que, y de alguna manera, uno podía compensar que podía estar muy mal a la empresa, o que no habían bonos, y uno podía generar de alguna manera algún tipo de beneficio. Yo agradezco a todos mis proveedores que tenían la camiseta puesta conmigo, porque me hacía hacerles 2 carros de supermercados para toda mi gente. Y eso era un sueldo adicional más. Obviamente que era por área, lo ganaban algunos. Pero lo que más me llama la atención, y un poquito lo dejo para la reflexión y desafío. El mindfulness, si bien es cierto, es una excelente herramienta, ni siquiera la voy a cuestionar, porque desde antes que la conociera ya la estaba practicando. Pero lamentablemente con esta economía neoliberal nos encontramos con, y discúlpenme, no son todos, sé que hay algunos ingenieros comerciales que lamentablemente siguen contabilizando a las personas y hablan de recursos humanos y hablan de números. Y cuando tú tomas y empiezas a hablar de estado de resultados y de tablero de mando, dejas de tener la sensibilidad, la percepción en la mano y en el corazón. Se los dejo como desafío, porque cuando a mí me preguntaron lo mismo a ti, Carmen Paz, que por qué tenía buenos resultados, y yo le dije que no estaba metido en la oficina. Si a mí me encantaba estar con ellos, lo pasaba bien, no necesitaba reuniones, las capacitaciones las hacíamos in situ, todos felices. Cuando te faltaba alguien, nos faltaba el reemplazo. Cuando alguien te decían con confianza, me decían, Jorge, ¿sabes que mañana la patroncita tiene que ir al médico y va a llevar a la bebé? Me encantaría acompañarlo. Ya, pues, anda, pues, ¿qué estás tomando? ¿De verdad? Sí, pero es que mañana la tarjeta, anda nomás. Iba y después volvía, cuando llegaba al mediodía, me decía, está marcada. Pero es que yo acabo de llegar. ¿Qué? Yo te vi llegar en la mañana. Y cada vez que necesitaba un apoyo, estaban todos.
una de las cosas que me hizo meterme a la psicología fue justamente porque te permite efectuar un cambio de mirada. Empieza a cambiar las creencias, las narrativas, y sobre todo empieza a cambiar ese concepto que lamentablemente llevamos por décadas en nuestro país, que es una pseudoindustrialización, porque el recurso, las utilidades se le lleva un 3% y el 97% lo ve realmente lo necesita y nunca le van a llegar. Y me van a disculpar por mi sarcasmo, pero siempre yo comparo a la ingeniería comercial con Up, el dibujo animado, que cuando acompaña a él, al niñito, estaba lleno de chapitas. Y yo veo en todas las empresas que le ponen chapitas, pero no le dan ningún aumento. No tienen un reconocimiento real y le dicen, es que es un colaborador. Y yo nunca tuve colaboradores, tuve amigos. Y ojalá cuando generen esos vínculos, van a saber que la empresa es exitosa, porque las lealtades no se compran, se crean. Un abrazo a todos y súper linda tu postura. Gracias. Y que es cierto eso. En este tiempo se han visto esas lealtades. En la pandemia mucha gente no se ha sentido cuidada, no se ha sentido valorada, se ha sentido presionada y eso tiene que ver con efectivamente cómo está el liderazgo, qué está pasando con la persona que está a cargo, cómo se está conectando. Y esto viene desde un espacio de que en realidad no tenemos habilidades, todos. Hay gente que nace con unas más encendidas y hay otros que no. Pero lo bonito es saber que yo, dentro de la misma organización, fui enseñando a otros líderes y esto fue provocando. Por lo tanto, existe el cambio, la manera de cambiar. Cuando se muestra desde otro lado, no desde el juicio, sino desde la amabilidad, desde esta mente principiante de cambiar la mirada, de abrirla. Tú puedes ser un jefe que logras otras cosas. Y no solamente estamos hablando del liderazgo en la organización, el liderazgo como ser humano. Todos somos líderes dentro de nuestros espacios, en nuestras familias, con nuestros amigos, en cualquier entorno. Por lo tanto, es como decir, ¿desde dónde me estoy parando? ¿Cómo enfrento yo el miedo? ¿Cómo enfrento la inseguridad? Y eso es lo bonito, que finalmente cuando empiezo a ver esta gestión del cambio, de empezar poquitito, hoy día creo que sí se está cuestionando, hoy día se está haciendo visible estos líderes que lideraban desde el control. Hay otros que efectivamente eran más empáticos, también se vieron más, como que se empezó a transparentar cómo funcionaba, porque antes la empresa no tenía ni idea cómo estaban funcionando cada nicho de personas. Y hoy día esto se hizo más visible. ¿Qué dice aquí? Vamos al chat que veo acá que hay. El coach Red Auerbach de los Boston Celtics decía, para ganar un equipo requiere aquellos jugadores que mejores juegan juntos. Como el caso, sí, eso es muy lindo, toda la razón. Somos un equipo. En cualquier espacio, la familia es un equipo, los amigos somos equipos. En cualquier espacio, si nos unimos como equipo y cada uno toma una posición donde es el mejor, donde yo le entrego el poder del ego, y no soy yo el que me lleva la pelota, como el típico niño chico, la pelota es mía y me voy, sino que genero impactos importantes. Después dice acá, decir que conocí a Carmen Paz como jefa, como amiga realmente, es de esas personas que sacan lo mejor de ti, generosa y con una gran visión de lo que integra a cada persona. Muy emocionante verla en acción, gracias. Qué lindo, muchas gracias. Sí, a mí me cuesta esto, siempre me costó ser jefa. Así que para mí, yo hoy día le decía a Bruno, yo como que nunca fui jefa, fui otro tipo de persona que lideró un equipo y después darme cuenta que estoy aquí hablando de esto, es muy bonito. Así que eso. No bueno, sé si me permiten, yo quiero felicitarlos. Realmente esta jornada de charlas interesantísima. La verdad es que siempre poderse nutrir de nuevas visiones, de nuevos puntos de vista. Evidentemente coincidimos en muchísimas cosas, pero tristemente no coincidimos, creo que en las más importantes,
cuando debería ser el punto que nos une. Yo quiero comentarles algo que yo decidí emprender justo porque estaba cansado de los malos jefes, de esas jefaturas donde no te permitían crecer, donde todo era crítica, donde todo era malos tratos, donde todo era el poder encima de la razón. Y encontrar espacios como estos, bueno, la verdad es que es una delicia, una bendición. Y creo que lo decía el doctor Daniel Martínez en la segunda sesión, que él veía que los comportamientos a nivel global, a nivel planeta, se repetían en las sociedades. Yo también soy firme creyente de eso. Yo encontré que lo que le pasa a la persona, le pasa a la organización. Una organización también se fractura un hueso, también le da dolor de cabeza, también se infarta. Una organización también se divorcia, ¿no? Y si no logramos atender ambos puntos desde una visión muy, muy fuera de la caja, pero al mismo tiempo muy puntualizada, muy focalizada en lo que es cada una de las personas que la integran, llámese departamento, llámese puesto, llámese lo que sea, no vamos a lograr resolver. Porque ojalá fuera tan fácil cambiar a una persona como cambiar un teléfono que no funciona. Sin embargo, eso nunca va a ocurrir. Y también soy firme creyente de que las empresas, por aquí yo donde estoy, se trabaja mucho la industria automotriz. Y las empresas están desesperadas porque no encuentran más personas mejor preparadas. Yo les digo, bueno, ¿por qué no mejor formamos a mejores personas que incluso sean buenas para trabajar? Porque lo que necesitan nuestras sociedades y los tiempos que estamos viviendo lo evidencian mucho más. Sí se requiere una capacitación, pero la capacitación puede ser, como decía quizá Jorge, puede ser in situ, puede ser muy espontánea, puede ser muy accidental, pero formar una buena persona no lo es. Y si como líderes, como cabezas, incluso como miembros de una sociedad, no nos encargamos de formar buenas personas, ¿cómo podemos esperar que lo demás funcione? ¿No? Entonces, yo les felicito muchísimo de verdad a todos los participantes y sobre todo a la consultoría que nos haya invitado a este foro y espero que sean muchos más. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos desde México, felices de estar aquí, generar nexos, encuentros. Bruno, voy a tratar de compartirte a ti. Ahí puse dos textos. Uno es de James Cameron, toma la teoría de identidad social, el liderazgo y cómo la pertenencia al grupo hace grupo exitoso. De alguna manera resumiendo. Y tienes el otro que es de Patricia Ops, también es de la Universidad de Queensland, Australia, que hace una medición, ahí tiene una validación empírica para discutirle a los ingenieros comerciales, de qué manera se pueden cohesionar grupos por un objetivo en común, por un propósito. Así que ahí te voy a poner mi Lo correo, hago circular. algo y se los comparto gustoso. Súper, muchísimas La gracias. traducción no lo van a encontrar en internet. De hecho, me llegó, fue un regalo, y yo hice la traducción acá en Chile, así que gustoso se los comparto. Feliz. Fabuloso, fabuloso. Sí. Gracias. Y esto se puede ver a escala, como los procesos fractales, así, a escala micro y macro, a propósito de política, que es el paraguas grande que nos convoca. Y la pertenencia. Así que genial. Ahí tenemos los dos. Gracias, Jaime, también. Al tiro pongo la cámara, es que estoy con el Zoom laboral, entonces no podía sacar este filtro, pero voy. Y por mientras les voy hablando, justamente como hablaban de política y expusiste, Carmen, de TIL, con Ana Segur siempre hablamos que TIL ya es el comunismo extremo, porque, y es una talla interna la verdad esa, y a nosotros nos encanta, pero donde pone finalmente
al ser humano al centro, ¿no? Con todo lo complejo, con todo lo bello, con todo lo que nos convoca y validándolo dentro de esta organización. Entonces, decíamos como este sueño que hay algunas organizaciones que ya se están acercando bastante a ello, gracias a la agilidad. Y TIL es, no sé, como yo creo que exponencial de la agilidad ya a un nivel mucho más profundo. En cuanto como, por ejemplo, testimonio personal, y también hablando de esto de los liderazgos, un líder puede ser un muy buen líder y conformar muy buenos equipos, y un líder también puede destruir el autoestima, la confianza a la persona. Y yo creo que hasta hablar de derechos humanos, en el sentido, por ejemplo, del moving. Acá en Chile nosotros no tenemos, o ya estamos generando, pero por lo menos hace 5 años atrás, no estaba la ley del moving. Y yo tengo un juicio laboral con DIVAM, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, en donde me costó entender, porque no entendía el concepto, que sufrí de acoso laboral. De que tuve un líder en donde rayó desde la perfección, o desde estas evaluaciones, o de estas investigaciones de evaluaciones 360 a permitir moving, o alimentar el moving. Han pasado varios años, yo nunca había hablado de esto así tan, porque obviamente ya está mucho más superado con harta terapia, y yo me alejé de la ingeniería muchos años. Quise renunciar, quise esconderme en una cuevita, me sentí también que mi mentalidad y mi manera y mi forma no era acorde a una ingeniería. ¿Por qué? Porque tenía habilidades más blandas que los otros, porque a lo mejor, como por ahí dicen, de familia colorada, por lo cual tengo principios, valores más parecidos al comunismo que a la derecha extrema, en donde puedo mirar a los ojos a la gente y no por donde está voy a saludarla o voy a o no saludarla. O sea, para mí, desde que trabajo desde los 18 años y no entendía, porque partí en Gendarmería de Chile, el piso de los asesores para mí era piso de gente, y yo les enseñaba computación en esos años como le enseñaba a cualquier otra persona. Y eso lo he tenido y me ha caracterizado y lo he sacado a reflote. Y soy apasionada y volví a la ingeniería gracias a la agilidad, porque me di cuenta que finalmente el agilismo era un movimiento en donde los ingenieros nos estábamos poniendo de acuerdo y estábamos sensibilizando y entendiendo que el binario también existe en el I Ching, que el binario también existe dentro de la humanidad, o que cosas tan duras como podríamos decir estas disciplinas segregadas y especificistas, también nos reúne que somos humanos y que para ponernos de acuerdo tenemos que conversar. Entonces, me emociona porque hoy día soy líder de un proyecto, trabajo en una organización en donde las cosas están insistiendo a hacerlas de manera distinta, en donde nos reunimos con una mesa de trabajo en donde somos todos líderes de proyecto, y esos líderes de proyecto nos juntamos 2 veces a la semana y tenemos estas ganas de mejorar tanto la organización como nuestro trabajo y a nosotros mismos. Y también me toca trabajar con proveedores súper verticales, con gente que tiene muchos años y que a veces les enseñaron a hacer las cosas de una manera más dura, y poquito a poquito sembrando esa semilla de la humanidad. He respirado, estoy controlando mi rabia, mi enojo, y también entender y madurar, y que me queda un montón de años más de vida, espero, y porque uno nunca sabe,
y de liderazgo, y espero en algún momento encontrarme con o trabajar y ser parte de una organización TIL. Y también desde la consultoría o desde esas partes donde uno se junta con otras personas a generar proyectos, desde esta experiencia creo que a mí el Moving me dio la oportunidad de claramente saber lo que no se hace, lo que sí se hace y lo que puedo permitir que también otros líderes u otras personas a poner límites. Y es un camino, porque partí poniendo límites súper grotescos que a lo mejor eran neutónicos, ¿no? Si alguien me gritaba, yo le gritaba de vuelta, después cuando salí de este tema. Entonces ahí regulando estas perillitas y entendiendo que desde el conflicto es una oportunidad de fortalecimiento al equipo y no de sacarle el poto a la jeringa al conflicto, o no decirle, en buen perdón mexicano, sacarle el poto a la jeringa es como no hacerme cargo de lo que está ahí, ¿no? O tapar los conflictos por debajo con una alfombra. Y así aprender, y yo de este mindfulness, porque soy biodanzante y danzo, y ahí sí que todo el mundo cree que soy loca, entonces creo que el mindfulness, con esto de la respiración y con estas conquistas muy progresivas, hay un camino muy importante dentro de las organizaciones. Así que agradezco, Carmen, y gracias también porque creo que cada vez que lo hablo, finalmente me estoy liberando y sanando cada vez más. Eso es lo importante, que finalmente la experiencia que vamos viviendo nos permite ponernos desde el otro lado. O sea, ¿cómo sentí yo a ese jefe? Quisiera ser igual, quisiera ser distinto. Y es eso, ir transitándolo de una manera más amable también. Bueno, por la hora yo creo que estamos. ¿Sí? Eso. Les quiero pedir la foto que nos sacamos siempre. Ahí sí pueden prender sus cámaras, los que quieran, obviamente. ¿No? Ahí, la Viole, la Loreto. Bienvenidas ahí. Ya. 1, 2 y 3. Súper. Y agradecerles este espacio de juntarnos a conversar de temas distintos, de formas distintas de hacer las cosas y de aportar cada uno desde su espacio a donde estamos, para llegar a impactar de alguna manera, a cambiar este nuevo mundo que comienza a armarse. Muchísimas gracias. Entonces estamos cerrando este ciclo. Gracias, Carmen Paz, por compartir desde tu experiencia, desde todo lo que hiciste. Muchísimas gracias y tremendo aporte para nuestro equipo. Vamos a buscar maneras de reencauzar esta energía que quedó, ¿no? Que nos juntó. Así que esperamos sorprenderlas con nuevas iniciativas en marzo y de ahí en adelante. Ya estamos conectados, así que quedamos en línea. Muchísimas gracias. Por mi parte, los que quieran, por favor, fueron por muchos regalos. Tengo 70 gigas en biblioteca digital, son más de 15.000 libros, no lo he leído todo, lo he pincelado, creo que hay que ser bien honesto, sobre todo en áreas organizacionales, mindfulness bastante, y el que necesite ahí puse mi correo, gustoso, los comparto, y además tengo muy buenos metabuscadores, así que y agradezco siempre a Sci-Happy y a Blipgen por ayudarme. Así que, y en lo que los pueda compartir mi conocimiento y las cosas que tenga, gustoso, pues son un grupo muy lindo, ojalá esto continúe, ayuda a crecer y a que crezcamos juntos. Gracias, Jorge. Muchas gracias. 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 Hasta pronto, entonces. Hasta pronto. Chao. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Chao.